Bienvenidos al tercer episodio del podcast Emprende con Juan Manuel. Esta vez vamos a tocar un tema que nos encanta, que siempre es motivo de consulta. Muchas veces nos invitan a radio, a televisión a hablar de este tema porque normalmente en el mundo emprendedor se habla muchísimo del marketing, se habla del crecimiento, pero poco se habla de finanzas. Poco se habla de economía y es momento de quitarle el velo a estos temas que nos generan ese tabú, del que no hay que conocer, del que puedo ir viendo un poquito más adelante y que son tan importantes para que un negocio se sostenga. Para que ustedes sepan, yo soy argentino, estoy viviendo en este momento en España, antes por Italia. Hay buenas estadísticas en España y teníamos una métrica que decía que el 80% de las startups, para Argentina sería de las pymes, ese 80% se fundía por no entender su ciclo de pagos, por no administrarlo coherentemente. Es decir, que la necesidad de aprender sobre economía, sobre finanzas, sobre gestión, es tan importante que puede hacer que un negocio llegue o no llegue a durar en el tiempo. Hoy vamos a entrar de lleno en ese tema, hablando particularmente de cuánto debería ganar un negocio. Abrimos historias en redes sociales, nos generaron un montón de preguntas, un montón de opciones y puntos de vista que queremos aclarar. Bueno, vamos a aprovechar también para compartir el nuevo formato de diapositivas. Así que si están en plataformas audibles, por ejemplo en Spotify sin poner video, les recomendamos que vengan a plataformas visuales porque tenemos algunos gráficos, cosas sencillas que se pueden entender bien, pero que está muy bueno que lo vean. Además, bueno, vamos a compartir las diapositivas para que las puedan descargar y las puedan utilizar y trasladar para su negocio. Así que empezamos. Bueno, acá estamos con el índice donde vamos a repasar un poco todos los temas que vamos a hablar hoy, que son, algunas palabras pueden sonar un poco complejas, pero son sencillas y las vamos a aproximar muy bien. Nada de tener temor a las palabras de economía, vamos a entrar un poquito que la matemática es un lenguaje universal y que nos va a permitir entender mucho mejor cómo debería andar nuestro negocio. Lo primero que vamos a hablar es el tema de moneda dura y la inflación, cómo hacer cálculos que puedan dejar por fuera los procesos monetarios de los países. Vamos a hablar luego de la posición de un negocio, dónde está parado. O sea, si un negocio ya superó su punto de quiebre, si ya está funcionando, si recuperó la inversión que hizo para todo el negocio, si está en un momento de rentabilidad. Luego vamos a hablar de margen de ganancia, después de capital de la empresa, cómo calcularlo, cómo pensar eso. Vamos a comparar después los negocios rentables de los escalables, algo que muchas veces cuando empiezan a emprender desde cero tienen ese temor de decir, che, mi negocio se puede escalar o no se puede escalar. Vamos a hablar de algunas cuestiones básicas. Después vamos a hablar del cálculo de rentabilidad, cómo hacerlo. Y por último vamos a llegar a lo que queríamos desde el principio, que es calcular o entender cuánto debería ganar tu negocio desde la comparación sana. Para esa comparación sana vamos a hablar de índices, de evaluaciones, rentabilidad de otros proyectos, inversiones económicas, para poder poner tu negocio en un contexto de economía global y entender si tiene sentido lo que estás haciendo o no. Así que bueno, empezamos compartiendo lo que son las diapositivas. Recuerden que tienen que mandar un mensaje por privado, no es un comentario, es un mensaje a la cuenta de Instagram. Por supuesto, tienen que seguirnos para empezar, porque como esto lo hace una automatización de ManyChat, si ustedes no nos siguen, no siempre nos deja responderles. Entonces, ustedes nos siguen y luego mandan el mensaje que se llama ganancia espacio negocio. Voy a intentar dejar algunas cuestiones para que sea más cómodo, si ponen mayúsculas, si ponen minúsculas, si dejan el espacio, si no lo dejan, pero intenten poner la palabra clave, que es un poquito compleja porque por ahí entregamos diapositivas de congresos, de podcast, de charlas y está todo vigente. Entonces, para que cada uno pueda acceder a las distintas diapositivas, necesitamos que las palabras sean un poquito más complejas. Así que ganancia, espacio, negocio, y con eso en Juan Manuel y Fabrici van a poder entrar desde Instagram a recibir el PDF de estas diapositivas que les van a ser útil. Intentemos no imprimir, que no hace falta, pero quizás para trabajarla de manera digital o para poder charlarla con su equipo, charlarla con sus socios y llegar a una mejor aproximación de negocio. Seguimos. Bueno, lo siguiente a entender es la necesidad de convertir todos los cálculos de mi negocio, cuando digo todos, es todos, a una moneda dura.
en principio contarles que, bueno, en Argentina esto es bastante conocido, pero si nos escuchan desde España, si nos escuchan desde algún otro país, Argentina tiene muchos problemas monetarios, donde normalmente hay muchos movimientos de inflación, devaluación, deflación, distintos fenómenos monetarios que hacen que comprar pesos contra la moneda dura del caso, que sería dólares, es muy difícil si uno no lleva un registro de cuánto valió en ese momento la cotización. Incluso hay más de una cotización porque existe una moneda de un mercado oficial y otra moneda de un mercado que es un mercado blue, que se llama un mercado paralelo, donde habría que llevar a los negocios. En el caso de España es importante igual llevar todos los cálculos a euros y no conformarse por pensar que yo tengo algunos gastos que son en dólares y otros que son en euros, porque también vamos a hablar de que la inflación afecta en todos los sentidos de los cálculos. Vamos a hablar de la inflación de los dólares para Estados Unidos, de la inflación de España y por supuesto podemos hacer algún paréntesis sobre la inflación de Argentina, pero la idea sería, si yo cada vez que registro mi gasto lo computo de manera mensual, contra una cotización de dólares, puedo hacer una evaluación. Pongo acá una salvedad para que se entienda lo que quiero contar. Durante el año 2022, nosotros haciendo aceleración de negocios, hoy que le llamamos auditoría, que le llamamos mentoría para negocios, estoy hablando de un fenómeno uno a uno, estábamos haciendo cálculo para un negocio que llevaba 2 años optimizando en pauta y demás, que crecía un montón. Y yo recordaba que el año pasado, el año anterior les había dicho es importante que ustedes empiecen a separar un poco de la ganancia, era un negocio que ganaba en pesos, y que la empiecen a convertir a dólares. Y que ese respaldo en dólares lo guarden como moneda dura, ya sea en una caja de seguridad, en un banco, donde quieran, para poder tenerlo como capital de la empresa. La cuestión es que por distintos movimientos económicos que hubo en el país, esa empresa podría haber acumulado a lo largo de un año un total de aproximadamente $70.000, que era una porción de la ganancia, $70.000 solo de ahorro. No lo hizo y lo agarra un proceso de cambio de moneda donde cíclicamente pierden muchísima posibilidad económica y esos 70.000 se pasan a convertir aproximadamente en unos $20.000. Entonces, es importantísimo entender que cuando yo estoy parado, incluso en una economía estable, como puede ser la de la Unión Europea o incluso la de Estados Unidos, tengo que reflexionar sobre dos variables importantes. Uno, que siempre todos mis cálculos estén en una misma moneda dura, dólares o euros. Y lo segundo, que vamos a trabajar, y sobre el final de eso lo vamos a aclarar, sobre la inflación que tienen los países y las economías. Porque no es lo mismo $10.000 en el año 2000 que el año 2010, que el año 2020, que el año 2025. Esos $10.000 a lo largo de los años compran cada vez menos, porque hay inflación en esa moneda también, y entonces es importante entender que un negocio bien hecho, atención a esto, puede ser la mejor manera de hacer crecer mi capital, pero también de resguardar mi economía, porque estoy revalorizando mi dinero. Ahora, si yo tengo una caja de seguridad $10.000 desde el año 2000 hasta ahora, esos $10.000 valen menos. Entonces, tengo que empezar a pensar en cuestiones de inversión. Bien, bueno, primera regla, unificar todos los cálculos a moneda dura. De esa manera, ustedes pueden comparar y evaluar y decir, en el año 2025, vamos a pensar en el cierre de 2024, gané tanto en dólares, gané tanto en euros. Este era mi capital al principio, este era mi capital al final. Bien, después, el segundo paso para poder entender la ganancia de un negocio es acotar qué es ganancia y qué no lo es. Entonces, es necesario definir primero lo que es la estructura de costos. La estructura de costos es un proceso donde yo voy a registrar en un Excel, si ustedes quieren y les interesa el tema, y nos escriben por redes sociales, podemos profundizar un día en darle alguna de las plantillas que usamos para la aceleración de negocios, que es el trabajo que hago uno a uno con empresas, donde registramos mes a mes y vamos mirando cómo se constituye esta estructura de costos, la ganancia, la inversión publicitaria, etc. Hay dos componentes que son vitales. El primero son los gastos fijos, que son esos gastos donde yo ya sé lo que voy a gastar en cada mes. Por ejemplo, cuánto me sale el alquiler. Por ejemplo, cualquier otra cuestión que tenga que ver con un insumo fijo. Por ejemplo, estoy pagando cuotas de componentes que ya compré.
computadoras, televisores, mesas, sillas, cualquier cosa que yo esté pagando de manera de mes a mes fija, va a componerse como un gasto fijo. Y luego va a haber gastos variables. Acá es muy importante que ustedes entiendan que los gastos variables hay que anclarlos. Porque normalmente la gente dice, sí, mira, lo que sucede es que, por ejemplo, pongo un caso, vendo un micrófono que tengo acá. Tengo un negocio que vende micrófonos. Y dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos un gasto del packaging del micrófono y ese packaging nos sale aproximadamente $5. Este es un micrófono de, no sé, $100. El packaging que es súper profesional nos sale $5. Entonces, sí, yo puedo comprar 500 packaging todos juntos y ponerlo como un gasto fijo por única vez, o puedo pensarlo por gasto cada vez que vendo un micrófono que reduzco en la ganancia esos $5 que me sale el packaging del micrófono. Bueno, es importante que yo entiendo que ahí hay un anclaje y lo estoy diciendo en las palabras y ahí surge con naturalidad. $5 sale cada caja de cada micrófono vendido. Entonces, yo en mis fórmulas voy a poner 5 por unidades vendidas y de esa manera voy a aproximarme a poder establecer para un mes dado cuánto gasté en packaging. Si yo no anoto el packaging o guardo los 500 packaging de algún modo como una inversión inicial, es probable que yo en el mes 4, si mi volumen de ventas es menor a que yo me consuma mi total de cajas, yo ya no tenga que comprar cajas. Y entonces piense que esté ganando más dinero este mes que otros meses, porque en los primeros meses hice una inversión que hoy estoy utilizando. Es decir, un capital que me quedó. Una parte del capital del negocio, en ese caso serían las cajas. Bueno, para poder prorratear esa cuestión de cajas con respecto a mi ganancia, yo podría pensar en las dos maneras. Una en incluir todo el gasto dentro de un momento dado, el mes donde aboné o pagué esas cajas. Y otra es la opción de anclar la variable a la ganancia. Entonces podría tener un tablero que sea estrictamente contable, donde yo ponga lo que erogué en ese mes, y otro donde haga una proyección de negocio, que es a donde yo los quiero llevar, donde pueda decir, por ejemplo, este micrófono tiene $5 menos de ganancia o 5 euros menos de ganancia porque tiene el costo del package. Bien, entonces, segunda cuestión, definir la estructura de costos de mi negocio, de punta a punta, sin olvidarme nada. Ahí contra eso voy a poder comprar mis ventas para ver las ganancias reales. Hay muchas empresas que en este proceso contemplan también inversiones futuras. Por ejemplo, están comprando algo que va a llegar dentro de 2 o 3 meses. Y el ejercicio está en que hay que subdividir los dos análisis, el estrictamente contable, de decir lo que pagué hasta ahora, y otros donde yo tengo que armar mi estructura de negocio para decir, este gasto todavía no tiene nada que ver con mi negocio, porque si bien lo invertí y lo erogué al pago, tiene que ver cuando me llegue esa mercadería, esa cuestión. Entonces, voy haciendo un análisis trazable de una cosa y la otra. Recuerden lo que dije, voy a salir de la diapositiva. Recuerden lo que dije al principio, el 80% de las startups españolas se fundía por no entender el ciclo de pago. ¿Qué es el ciclo de pagos? Exactamente lo que acabo de explicar. Si yo no entiendo que estoy pagando algo a futuro o que no estoy contemplando un gasto porque ya lo hice atrás y no puedo llevar esa doble trazabilidad contable exactamente cuando fue erogado y a nivel de negocios por el otro, no voy a poder ni ordenarme con lo que estoy ganando ni controlar mis ciclos de pago. A fin de cuentas, voy a entrar en un circuito donde en un momento me va a faltar dinero, aunque probablemente 2 meses después lo tenga, pero ese circuito que se llama bicicleta financiera, donde yo estoy trabajando con dinero que no tengo, probablemente me lleve a la quiebra. Entonces es vital poder hacer muy bien la trazabilidad de los gastos fijos y variables. Bueno, después vamos a hablar de este punto súper importante, tercer punto, que es definir la posición económica del negocio. Esto acá me parece un ejercicio súper sano para que ustedes lo empiecen a hacer con todo tipo de negocios que ustedes ven en la calle. Sobre todo sé que a los emprendedores les apasiona hablar con otros emprendedores de cómo va su negocio, entendiendo que hay 3 puntos claves, quizá 4 si ustedes quieren, desde el punto de partida.
Pero desde que arranco un negocio hay tres momentos que son claves. Esos tres momentos son el break-even, que es la primera vez que mi ganancia, o sea, mis ventas son superiores a mis gastos, o sea que el primer mes que tengo ganancia, el primer momento donde genero ese quiebre y empiezo a tener rentabilidad. Atento que muchos dirán, ¿cómo voy a tener un negocio que no tiene rentabilidad? La mayoría de los negocios, absoluta mayoría, arrancan sin tener rentabilidad, porque tienen un montón de gastos que tienen que cubrir para empezar a rodar. Hasta incluso el más simple de los negocios tiene que generar esos gastos para empezar a tener rentabilidad. Si les parece una locura, quiere decir que hicieron mal el punto anterior, que no construyeron los gastos fijos y variables. Por ejemplo, vamos a pensar por un instante, pongo una verdulería, tengo que alquilar un local, tengo que pintarlo, tengo que poner, comprar las verduras. Bueno, todo eso lo tengo que pagar antes de dar mi primera venta. Es decir, que en un momento mis ventas quizás puedan cubrir lo que llevo gastado en ese momento y pueda contemplar ese momento donde quiebro la gráfica, ahora lo vamos a ver en dibujo, que nos permita empezar a hablar de el momento ventana donde el negocio empieza a funcionar. El segundo es cuando uno recupera la inversión. Y atentos acá a lo que les hablaba antes. No se trata de el primer mes donde mis ventas superan o sea, mi facturación supera mis costos, sino de la acumulación de mi ganancia generando que todo lo que gasté hasta el momento ya lo recuperé. Es decir, que si yo puse $5.000, 5.000 euros para empezar mi negocio, llegué al punto donde nuevamente en la caja donde lo saqué, puedo volver a guardar esos $5.000 y mi negocio está funcionando. Hay muchos negocios que se olvidan de recuperar su inversión. Y no me refiero al hecho de guardar de vuelta en una caja, sino a que entran en rueda de crecimiento y nunca contemplan si recuperaron lo invertido o no. Depositan una tonelada de stock en sus depósitos, guardan, almacenan, compran otras cosas, cambian y nunca contemplan haber recuperado lo que invirtieron. Y ese es un punto donde a la larga no les va a permitir la estructura escalar. Después vamos a hablar de un negocio rentable que ha superado este último punto del que hablaba. Pero vamos a mirarlo en gráficas. Bueno, acá tenemos esta gráfica que es muy sencilla, que es gastos totales. Gastos totales es la conjunción de fijos y variables y la gráfica de ingresos. Fíjense que naturalmente en la gráfica esta, que es una simulación, el ingreso arranca en cero cuando los gastos no están en cero. ¿Por qué? Porque voy a hacer primero gastos para poder rodar mi negocio hasta que aparezca mi primera ganancia. Esto es un gráfico simulado. Estaría buenísimo que ustedes hagan lo mismo con su propio negocio, determinando qué fue lo que pasó. Bien, vamos a trabajar bastante con esta gráfica. Entonces, vamos a repasar estos hitos de negocio que mencionaba yo recién. Primero, la inversión inicial para comenzar, lo que mostraba recién. Segundo, el momento donde los ingresos superan los egresos, el break-even. Yo ahora se lo voy a marcar, ese puntito ahí exacto. El recupero de la inversión, que es el momento donde los ingresos acumulados superan los gastos acumulados, o sea, una compensación. Y el negocio rentable, que es después de recuperar la inversión, lo que siga en el crecimiento de mi negocio. Bueno, vamos a mirarlo acá con dibujitos. Entonces, fíjense que ahí les pongo bien claro. El punto 1 es el inicio del negocio, donde yo voy a invertir un capital, una suma de dinero, una cantidad de euros, una cantidad de dólares, para poder salir a comenzar mi negocio. Puede ser porque tengo un negocio físico, puede ser que tengo un negocio virtual, puede ser un negocio que yo monte en Instagram, una tienda, lo que fuera, yo voy a hacer una erogación. Puede ser que, dependiendo del negocio, sea mayor o menor, pero siempre hay un gasto antes del primer ingreso. Cuando el ingreso supera por primera vez al gasto, se llama break-even, que es el punto de quiebre donde suponemos y esperamos que a partir de ese momento la gráfica verde esté arriba de la roja. Idealmente siempre. Bien, si eso no sucede, puede haber un segundo punto de break-even, puede haber un punto de oscilación. Hay un montón de cuestiones de economía que hoy no vamos a entrar. Si ustedes quieren profundizar, me escriben, me dan un poco de feedback del podcast y seguimos. Un tercer momento que es el recupero de inversión, que fíjense donde yo les pinté acá la zona roja, que es, entendamos de vuelta, yo arranco el negocio y pongo más plata, o sea, pongo plata sin tener ningún ingreso. Después el negocio empieza a ingresar dinero, como acá, pero todavía no supera al gasto.
Todos esos momentos donde el gasto es mayor a lo que yo gano, a lo que yo facturo, son momentos que están detrás del break-even, donde puedo pintar que toda esa brecha es un rojo, una parte donde yo estoy acumulando de algún modo deuda. Esto ya me dice que, por ejemplo, que yo para empezar un negocio no solamente tengo que tener este punto, que es la inversión inicial, sino también contemplar toda esta zona roja que es capital que vos tenés que disponer para poder rodar un negocio. Luego, cuando yo empiezo a tener esta gráfica verde por arriba, o sea, supero el break-even y empiezo a tener más ingresos que gastos totales, lo siguiente es que en un momento la zona verde que se va a conformar entre las dos gráficas iguale en volumen a la zona roja. En ese momento yo puedo decir que todo lo que puse, inversión inicial más soporte, zona de soporte, esta acá roja, lo puedo compensar y puedo agarrar esa plata como les decía hoy. Pongo la inversión inicial de 5.000 euros, pero después el segundo mes también necesité otros 2.000, otros 3.000 y acá hubo un punto donde ya no necesité. En total necesité 10.000 dólares para poner, pero poner solo la inversión inicial como que fue devuelto es un error. Hay que separar las dos cuestiones. A partir de este momento que el negocio es rentable, que le pongo la flecha para la derecha, es decir, esto de a partir de este negocio rentable, ahí puede pensar en escalar. Antes de eso, no está en una zona económica segura. Esto significa que tu negocio, si salido de la etapa 3, ya en etapa 4, o sea, el negocio rentable, ya no daña tu patrimonio. Bien, mucha gente se olvida de eso y no lo calcula y en un momento pierde un montón de cosas junto con el negocio, aparte de tiempo, que es muy súper valioso. Bien, ahora vamos a pensar por un instante estos cálculos que son vitales para llegar a cuánto debería ganar un negocio, que es el margen de ganancia, ese famoso porcentaje. Fíjense que mucha gente dice, sí, yo compro esta taza, bien, compro la taza y la taza me sale 2 euros. A la taza la voy a vender en 5, voy a poner un número redondo, la voy a vender en 4 euros. Entonces, mi ganancia es del 100%. Es decir, compro a 2, vendo a 4. Bien, eso es súper normal de ver, sobre todo en emprendedores que están en su primero o segundo emprendimiento. Porque, ¿qué quiere decir? Que están pensando que lo que venden es la tasa y no se dan cuenta que están gastando en redes sociales, que están gastando en publicidad, que están gastando en un community manager, que si tienen un local, el alquiler de un local, la luz, los empleados, etcétera. Que si no tienen eso, el envoltorio, el envío. Todas esas cuestiones que yo los gastos fiscales que hay que pagar después de la facturación. Todo eso yo tengo que contemplarlo como gasto fijo y variable para determinar que quizás la tasa de 2 euros que yo vendo a 4 me termina costando, incluyendo todo, 3,50 y mi verdadero margen de ganancia es 50 céntimos por tasa. ¿Se entiende? Entonces es súper vital contemplar todo. Digo, el cálculo de margen de ganancia real está muy bien hacerlo cuando el negocio ya es rentable. Es decir, no me pongo a pensar exactamente, puedes dividirlo por familia, por tipo de producto, por miles de formas que tienen que ver con la naturaleza del negocio. Después, es vital y los emprendedores se llevan un montón de chascos porque olvidan algo de lo más importante, que es que en un momento todo emprendimiento tiene que pagar sueldos. Cuando digo todo emprendimiento y tiene que pagar sueldos, me refiero a que muchas veces el que arranca su propio emprendimiento se olvida de pagarse un sueldo. Cree que su ganancia es la ganancia del negocio y ese es el error por el que se funden. Un negocio paga sueldos. Emprende con Juan Manuel y Juan Manuel Ari Fabrici como consultor me paga a mí un sueldo. Yo vivo con un sueldo y el negocio es dueño del resto del capital porque el negocio le da volatilidad, perdón, volatilidad, le da la estabilidad para poder invertir y poder trabajar sin pensar en la volatilidad. Si, por ejemplo, yo pudiera ganar con mi agencia de marketing 10.000, voy a poner un número, voy a poner un número redondo, 10.000 euros al mes, eso yo pudiera almacenar y yo no separara mi sueldo, yo pudiera pasar a vivir con 10.000 euros al mes o con 15.000 euros al mes y de repente tener una vida súper lujosa, cómoda, genial. Sin embargo, si yo de esos 10.000 euros separara mi sueldo, que puedo determinar varias opciones, puedo pensar
em, por ejemplo, que si soy la principal estructura laboral de mi negocio, puedo darme un fijo más un variable, igual que anclé. Entonces puedo anclar mi sueldo, es decir, tengo un sueldo fijo de 2.500 euros y el 10% de la ganancia. Entonces sería 2.500 más 1.000 dólares, más 1.000 euros, 3.500 euros. Sin embargo, de esa manera, yo voy a haber separado para el negocio 6.500 y 3.500 para mí. La ganancia que calculo del negocio la voy a tener después de haberme pagado. Esto está en muchos libros de economía, ¿eh? No estoy enseñando algo que sea novedoso. Estoy contando algo que es eh, pagarse primero, hay libros y demás, pero digo, no en todo momento, a partir del punto 4 es donde podrían hacer eso, pero si ustedes no contemplan los sueldos, yo trabajo con empresas que llegan a facturar hasta 1.000.000 de euros por mes. 1.000.000 de euros por mes y los dueños no tenían sueldo. Súper normal que acontece cuando un negocio crece muy rápido, que el dueño del negocio no retiraba un sueldo. Es decir, que a fin de cuentas iba con la plata que tenía y vivía como si tuviera un negocio con 300, 400.000 euros de margen de ganancia y vivía una vida equivalente a quien gana eso. Lo que sucede es que un negocio que factura 1.000.000 de euros al mes, un poquito más ahora, eh, en un momento va a tener que hacer inversiones en el orden de ese tipo de facturación. Si yo me gasto eso como si fuera mi propio sueldo, porque no lo contemplo, en un momento, cuando el negocio necesita una inversión de 2, 3 millones de euros, no voy a tener el capital. Y ahí voy a estar en una situación problemática. Porque puede ser que en algún momento esa gráfica necesite de mi inversión. El negocio y los empleados, incluido el dueño, tienen que tener economías separadas, totalmente separadas. Bueno, por último, lo obvio, el porcentaje promedio que excede la facturación a los gastos es esa brecha que va a confirmar el margen de ganancia. Por último, vamos a hablar del capital del negocio. De vuelta, el capital del negocio no solo tiene que estar calculado en moneda dura, sino que, a menos que sea estrictamente necesario por alguna cuestión de ciclo de pagos, tiene que estar en moneda dura. De esta manera, es como decir, la caja fuerte de la empresa virtualmente es esta y acá vamos guardando el capital de la empresa. Esto que yo le decía recién, si yo gano 10.000 euros al mes y me lo llevo todo como sueldo, probablemente vivo una vida de 10.000 euros. Pero si yo me llevo 3.500 y otros 6.500 los guardo en la empresa, el primer mes la empresa tiene un capital de 6.500 euros, el segundo uno de 12, el tercero uno de 18, y así acumulando, dejando de lado los 500, porque 6 por 1 por 2 y por 3, digo, en algún punto la empresa va a tener tanto capital que va a pensar una inversión sideralmente distinta. A nivel de marketing digital, a todos los amigos que nos escuchan que tienen agencia. Si mi agencia separa el dinero, voy a decir una cosa que, perdón que sea tan obvio, pero he escuchado atrocidades en este tiempo en España de la gestión del dinero. Si mi agencia tiene 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 euros en su capital de negocio, no hace un lanzamiento de 10.000 euros, hace un lanzamiento mucho mayor, porque entiende que tiene un capital totalmente distinto, porque puede contemplar darse privilegios como negocio que no tengo que darme yo como dueño. Son cosas distintas. Vamos a repasar por un instante lo obvio. Google vale muchísimo más que lo que cobra por mes el dueño. Mercado Libre vale muchísimo más que lo que cobra por mes Galperín. Bien. De hecho, las grandes empresas incluso le dan a los grandes empleados y grandes rasgos porcentajes de acciones. Es decir, que está tan claro la dimensión que son economías distintas que incluso con el capital personal puedo invertir en el negocio porque sé que el negocio es rentable. A la inversa no. No puedo invertir en mí el negocio. El negocio me paga a mí, primero, genial, pero después tiene una economía separada. Bien. El capital del negocio se va a componer con ese dinero que está en la caja fuerte virtual y en la acumulación y contabilidad de todo bien o insumo, stock me refiero, que haya que materializar. Por ejemplo, si me quedan en un momento 1.000 cajas que valían $5 cada uno, me quedan $5.000 valuados en caja.
Por supuesto que la caja puede denigrarse, puedo yo tener una habitación, puede ser que entre humedad, puede ser que en mi depósito, puede haber un montón de factores, pero si yo no contemplo esas 1000 cajas, en algún momento no voy a entender cómo está compuesto mi capital. Mi negocio vale tanto como la conjunción de ambas. Y acá después sale lo que cuando hacemos acompañamiento económico decimos el capital eh, tangible, económicamente ejecutable, inmediatamente de libre disposición, y el capital intangible. Si mi empresa compra una oficina, pues tengo una oficina. Si quiero saber cuánto vale la oficina, puedo llamar a alguien que la tase. Pero tengo que contemplar que es parte del capital de mi negocio. Si compro un auto, si compro una maquinaria, si compro un notebook. Porque de esa manera yo tengo que entender, y aparte de lo que les decía antes, si no de repente, imagínense, se rompe la notebook con la que trabajan o la computadora con la que trabajan un empleado. ¿Tengo que salir de mi sueldo a comprarlo? No, eso está mal hecho. Bien, así que bueno, ahí tenemos el otro paso para entender cómo llegar a esto. Vamos a hacer ahora un capitulito muy rápido hablando de la escalabilidad de un negocio. Un negocios rentables y negocios escalables. Un negocio rentable, como les dije, es un negocio que después de superar el break-even, supera en zona, o sea, la zona verde va a ser igual a la zona roja. Y a partir de ese momento se convierte en rentable. Un negocio escalable también es un negocio rentable, pero un negocio escalable tiene una diferenciación. Sus ingresos no dependen, perdón la matemática, no dependen linealmente de sus gastos. Repaso. La línea verde no depende de linealmente de la línea roja. Fíjense acá que cuando crece la roja, crece la verde. Puede ser que crezca un poquito más en algún momento, pero es un negocio de crecimiento lineal. Un negocio escalable es un negocio que puede despegarse de esta cuestión. Y eso es porque algunos de los elementos que utiliza son multiplicables sin generar más recursos. Por ejemplo, yo puedo tener un empleado en un local que trabaja 8 horas y esas 8 horas atiende una cantidad de gente que puede entrar en el local. Máximo tanta cantidad de personas. Si yo paso a vender online, en vez de esas 8 horas, el negocio en la tienda online puede trabajar 24 horas. Ahora, esa tienda online puede facturar un nivel, pero si yo hago una optimización, pauta, estrategia, todo un circuito, puede ser que facture 10 veces lo mismo y sigo teniendo el mismo coste fijo, el mismo servidor, el mismo... Sí, por supuesto que voy a pagar un porcentaje de impuestos de esa ganancia que va a hacer que mis costos crezcan, pero mientras uno crece en forma de curva exponencial o semi exponencial, el otro crece de manera lineal. Por eso las dos variables no están relacionadas de manera lineal y esto es lo que hace un negocio escalable. Esto es importante para que ustedes evalúen si su negocio es escalable o solo rentable. Y entonces entender si es un negocio donde justifica que yo ponga más y más inversión. Prácticamente todo negocio que toma una arista digital, ya sea por e-commerce, por ejemplo, de manera sencilla, puede pasar a ser un negocio escalable. Lo que tiene que tener súper claro es que está bien parado porque tiene que poder invertir. Yo conozco muchísimos e-commerce que han trabajado contratando a un media buyer que no les podía dar el resultado deseado, pero claro, pagaban una miseria. Al pagar una miseria, es lógico que los resultados sean regulares, sin que se ofenda a nadie. Ahora, a las agencias que ellos aspiraban o a los profesionales que ellos aspiraban, les parecían demasiado caros. Lo que no entendían es que iban a poder separar esta gráfica. ¿Se entiende? Si no, por un costo fijo, el crecimiento era tan bajo que seguían siendo lineales. Es importante entender el concepto económico para poder aplicarlo en toda decisión de mi negocio. Bien, bueno, ahora vamos a hablar del cálculo de rentabilidad. Ya estamos pasando la media hora, no me quiero extender mucho más. Y vamos a ver que superado el break-even, incluso superada la etapa de recupero de inversión, va a dibujarse una zona donde la línea de ingresos sobre los gastos va a configurar esa diferencia. Todo eso que se configura ahí es la ganancia que tiene un negocio. Vamos a mirarlo en números acá abajo que yo le dejo un cálculo sencillo. Digo, si en 2025 mis gastos fueron de, está en dólares, esto no en euros, no sé por qué, fueron de $100.000,
y mis ingresos fueron de $150.000, esto se da de la acumulación. Gasto del mes 1 más gasto del mes 2 más gasto del mes 3 más gasto, $100.000. Ingresos del mes 1 más del mes 12, $150.000. A fin de cuentas, la ganancia en el año 2025 fue de $50.000. El capital de mi empresa, que estaba ordenadito, arrancó en $100.000 y terminó en 150, estoy dando una rentabilidad del 50%. Este cálculo, y hagan un parate acá, una pausa, café, té, mate, lo que quieran tomar, porque lo que sigue es importantísimo. Esta rentabilidad que yo estoy calculando acá tiene que estar en moneda dura. Yo tengo que saber cuánto gana, idealmente anualizado, porque pensar en mensual puede tener oscilaciones, puede haber meses mejores o peores, y es una sana comparativa. Puedo ir a mirar mi histórico y construir este índice, incluso si lo tengo en moneda blanda, mirando la cotización de un momento dado, y calcular cuál fue la rentabilidad de mi negocio. Esta rentabilidad del 50% que yo planteo acá no es, no es imposible, pero es extraordinaria. Bien, y acá es donde vamos a concluir cuánto deberías ganar con tu negocio. Entonces vamos a ponerle algunos puntos de sana comparación donde yo tengo que entender para saber si mi negocio va bien, va mal o va extraordinariamente. La inflación anual en 2024 en España fue el 2,8%, el IPC como se llama acá. La inflación anual en Estados Unidos fue el 3%. ¿Para qué sirven esos datos de inflación? Para decir que si yo tenía $10.000 ahorrados en una cuenta bancaria, lo que fuera, al año siguiente valen 3% menos. Para que en principio de 2024, vamos a decir el 1 de enero de 2024, yo tenía $10.000 para tener la misma cantidad de dinero a fin de año, debería haber tenido $10.300. Está, $10.300. Si tengo menos de $10.300, perdí, porque tienen menos poder de compra. Bien, lo mismo en equivalencia en euros. Si tenía, es 2,8. Si tenía 10.000 euros en España, tenía que tener 10.280 euros para tener la misma cantidad que el año pasado. Bien, ahora, ¿por qué les traigo yo toda esta serie de números batallando ahí rapidito? Por ejemplo, el Standard Poor's 500, que son las 500 empresas más valoradas de Estados Unidos, que es un índice que se usa como referencia a nivel bursátil y a nivel negocios para entender cómo está la economía mundial, en los últimos 10 años, restándole la inflación de los 10 años, o sea, lo que dio en el 2024 menos la inflación de 2024, lo que dio en 2023 menos la inflación de 2023, da aproximadamente un 10% por año promedio. Atentos, atentos a lo que voy a decir. El Standard Poor's 500, que se considera una inversión de riesgo bajo o moderado, porque son las empresas las 500 más importantes, excepto en un momento muy chiquito de la historia donde hay un COVID o una cosa muy particular, siempre da ganancia, da un 10% por año, sacándole la inflación. Es decir, que por ejemplo en 2024 debería, porque un promedio, haber dado 13. Bien. El Nasdaq 100, las 100 empresas de tecnología más importantes del mundo, Tesla, Facebook, Google, Amazon y otras 90 y pico, Intel, AMD, Nvidia, o sea, digo, todas las empresas que ustedes puedan pensar a nivel tecnológico mundial, las 100 más importantes, en los últimos 10 años dan un 20, restando la inflación, dan un 20% en el año. Atento a los países con inflación como Argentina. Por año, no por mes, por año. Yo tenía $10.000 el principio de año y si invertía en el Standard Poor's, en promedio tengo 11.000. Si invertía en el Nasdaq, en promedio tengo 12.000. Bien, no por mes, por año. Ahora, miren estas inversiones acá y miremos un plazo fijo promedio de España. O sea, una de estas inversiones que yo pongo en el banco y me garantizan rentabilidad del 2 al 4% por año promedio. Esto lo agarré evaluando plazo fijo del Banco Santander acá de España.
2 al 4% por año, contra una inflación de 2,8. Si pongo mi plata en plazo fijo, hay probabilidad que si me dan el 2 pierdo, y si me dan el 2,8 igualo. No gané nada, solo no perdí. Los fondos comunes de inversión de bajo riesgo, hay otros con mayor inversión, dan entre 2 y 4%. Es decir que si puse mi plata en bajo riesgo, casi no gané. Y bienes raíces se estima entre un 4 y un 7% por año. Juan Manuel, me diste un montón de métricas, me hablaste un montón de negocio, ahora me está hablando un montón de números contables, no entiendo cómo se relacionan. Porque antes les dije que un 50% de rentabilidad de negocio era una rentabilidad extraordinaria. Esta rentabilidad extraordinaria, yo tengo que pensar que si yo soy un 50% anual rentable en moneda dura, soy más rentable que las 100 empresas de tecnología en inversión en la bolsa. Incluso habría que restarle la inflación, ¿no? Dependiendo si estás en España, si la tenés contra Estados Unidos, contra lo que fuere. Si estás mirando a la TAM y la comparada en dólares, tenés que restarle la inflación en dólares también. Pero digo, ese 50% menos 3% si fuera Unión Europea, España, perdón, Estados Unidos, o 2,8 si fuera España, da 47. 47 limpio o 47,2. ¿Se entiende? En un año. Ahora, si yo gano más del 10% en moneda dura con mi negocio, estoy yendo a un ritmo de crecimiento superior al Standard Poor's 500. Si gano más del 20, estoy yendo por arriba del Nasdaq. El Standard Poor's se considera un índice de bajo riesgo. El Nasdaq tiene más riesgo que el Standard Poor's, porque estas empresas tecnológicas tienen momentos donde crecen un montón, o ahora como pasó con la asunción de Donald Trump, se ejecutan algunas inestabilidades de mercado y cae el índice mucho más rápido. Entonces es un índice con más riesgo. Si no, nadie invertiría en Standard Poor's, todos invertirían en el Nasdaq. Pero entender de economía general para comparar mi negocio es lo más sano que yo puedo hacer. ¿Cuánto tiene que ganar tu negocio? Tu negocio tiene que ganar lo suficiente para proyectar una ganancia superior a los índices tradicionales a mediano plazo. No en el corto plazo, no el primer año, no el segundo, pero tiene que garantizarte una ganancia superior a la de los índices. Si tu negocio gana un 5% en dólares en los últimos 5 años, déjalo. Es una pérdida de tiempo total. Porque esa plata que vos estás invirtiendo en tu negocio, agarrás todo el capital, lo pones en cualquiera de estos métodos de inversión y te da más rentabilidad. Si hubieses puesto esa plata en el Standard Poor's 500 en los últimos 10 años, hubiese ganado 10% por año, versus tu negocio que da 5. Ahora, es normal que tu negocio arranque con una rentabilidad más baja. Incluso te mostré que al principio pierde dinero. Pero el objetivo, la visión de tu negocio, tiene que ser que en el mediano plazo, este mediano plazo definirlo vos con tu negocio, vas a tener que pensar que tiene que generar más ganancia que estas inversiones tradicionales. Y ese tiene que ser el objetivo. Si tu negocio lleva años sin superar el 10%, es probable que tengas que cambiar de rubro. Entonces, recalcular, reacomodar tu stock y buscar un rubro que pueda ser más rentable y aprender de tus errores. Formate, estudia. Esto es lo que le pongo acá con el muñequito, con el personaje. Hay que ponerse a estudiar, porque si no parece ser que lo único que hay que hacer es trabajar en el negocio, que no hay que pensar en la economía, que no hay que pensar en las inversiones. Tengo que aprender cada vez más y esta es la manera en que un negocio después se preguntan, porque hay empresas que llegan al IBEX. El IBEX es el índice de las 35 mejores compañías españolas. ¿Por qué hay empresas que llegan a ser las más grandes de todas y otras no? ¿Por qué hicieron este proceso? Porque entendieron el proceso contable, porque entendieron la cuestión económica que va más allá de la cuestión de mirar el negocio, la ganancia propia, sino entenderlo en el contexto grande. Tu negocio forma parte de un ecosistema de economía regional, global, del continente, lo que fuera, y yo tengo que entender y manejar a la perfección estos números para saber si mi negocio va por buen camino o no va por buen camino. Bueno, recuerden que pueden enviar ganancia, espacio, negocio y reciben las diapositivas. Y me encantaría leer en los comentarios
cómo están haciendo el cálculo de negocios, qué fue lo que más les gustó, cuál les gustaría que fuera el próximo episodio del podcast y vamos a estar ahí contestando. También, por supuesto, pueden mandarlo por DM en Instagram y no se olviden de suscribirse en YouTube y ponerle 5 estrellas al podcast en Spotify. Nos vemos en el próximo. Abrazo grande.